Buenas tardes, doctor y compañeros. Les habla Aníbal y mi persona, Gabriela Sarabia, ambos representantes del sector número 1. Les vamos a hablar acerca de la columna aferente somática general. Empecemos hablando de por qué recibe este nombre. Se le da el nombre debido a su función como vía sensorial crucial en el sistema nervioso, transmitiendo información desde los receptores somatosensoriales del cuerpo hacia el sistema nervioso central. Aferente indica su naturaleza sensitiva, mientras que somática nos da un enfoque más externo, es decir, en este contexto interno son los órganos. Entonces, esta columna procesa información de otras partes del cuerpo que no son órganos, como por ejemplo las extremidades. En general, nos refleja su amplia distribución en el cuerpo. Esta columna es inervada principalmente por el nervio trigémino, pero también actúan el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Está compuesta por tres núcleos del trigémino. El núcleo espinal del trigémino, que es todo esto de acá, que se da desde el núcleo continuo hacia la parte caudal de la médula oblonga. Es ahí donde se fusiona con el asta dorsal de la sustancia gris. Este núcleo se divide en tres partes. La parte caudal, que se da desde la decusación piramidal hasta el segmento medular. A esta parte llegan fibras para la temperatura y para el dolor. La parte interpolar se da desde el tercio cefálico, el núcleo olivar inferior, hasta la decusación piramidal. También llegan fibras para la temperatura y para el dolor. Y por último, la parte temporal. Esta parte se da desde la parte interpolar hasta el núcleo continuo. A esta parte llegan fibras especialmente para las sensaciones táctiles. Tenemos el núcleo continuo del trigémino, también llamado superior o principal. Este núcleo se ubica en la parte dorsolateral del segmento. A este núcleo llegan fibras principalmente para el tacto suave. Y por último tenemos el núcleo mesencéfalico del trigémino. Este núcleo se da desde el núcleo continuo hasta el mesencéfalo. Este núcleo está compuesto por neuronas unipolares, que son del primer orden. Estas neuronas son las únicas que se incorporan al sistema nervioso central en lugar de permanecer en los ganglios. Como también este núcleo está relacionado con la propiocepción. Como hemos analizado, estos tres núcleos procesan información sensorial, como por ejemplo el tacto, la temperatura y el dolor, que son captadas por los esteroreceptores. Y mientras que los propioceptores se encargan de la coordinación, el equilibrio y el movimiento del cuerpo. Cuando hablamos de las lesiones de la columna aferente somático general, es importante mencionar que tienen en común general parestesia, disestesias, ataxia y propiocepción alterada del cuerpo y de la cara. Comenzando con los accidentes cerebrovasculares, estos se dan cuando el flujo sanguíneo se interrumpe o se ve disminuido muy notoriamente hacia cualquier parte del cerebro. Como lo podemos ver en esta imagen, es un coágulo sanguíneo el que lo está generando y va a provocar muerte de las células cerebrales. Ahora, pasaremos con los tumores. Como podemos ver aquí, son masas irregulares que se pueden generar en cualquiera de los tres núcleos del trigémino y pueden ser tanto benignos como malignos. Tienen un efecto en común que va a ser comprimir esta estructura, generando así disfunciones neurológicas como las que mencioné al principio. También generará un aumento de la presión intracraneal, un daño directo a las células de la columna aferente somático general y también generará una obstrucción en el flujo sanguíneo, que como lo acabo de mencionar, esto va a ocasionar un accidente cerebrovascular. Ok, ahora hablamos de las enfermedades desmielinizantes, que esta es la pérdida de la capa aislante que rodea las neuronas, como lo podemos ver aquí en un estado normal, y luego una desintegración que va a terminar en una alteración de la transmisión de funciones entre ellas, y esto va a... Bueno, pasando con el tratamiento, se basa en el diagnóstico de examen físico, las pruebas de laboratorio y las pruebas de imagen. El tratamiento tiene como objetivo controlar los síntomas y poder tratar las funciones somáticas. Ahora, tiene tres enfoques. El enfoque en la fisioterapia, que es para poder controlar la coordinación y el equilibrio. El enfoque en los medicamentos, que va a ser para, por ejemplo, con los analgésicos para poder controlar el dolor neuropático, y los medicamentos antiepilépticos, que va a ser para tratar las parestesias y las disestesias. El enfoque número 3, este es para casos más graves, que son las cirugías, y estas se utilizan para poder tratar o eliminar los tumores. En este pueden entrar también las quimioterapias en el caso de los tumores malignos. Gracias.